Que en los gritos, las emociones, fíjese bien, en las emociones está la adoración a Dios. Y la adoración a Dios es una relación muy íntima con Él, una relación íntima con Dios. Y se ha confundido mucho todo esto, porque entraremos a esto en la adoración a Dios, pero iremos ir paso por paso también a alabar a Dios, servir a Dios. Pero esto no daría tiempo en un solo mensaje, sino necesitamos de algunos días para poder compartir esto. Y hoy vamos a hablar sobre la adoración a Dios y qué impide la adoración a Dios. Vamos por favor a Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 49. Vamos a ir viendo paso por paso en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, porque esto está en ambos testamentos, porque ahorita solamente se han abierto páginas para discutir, para hacer discusión sobre todo esto. Y hermanos, realmente todo lo que hablemos, quienes estamos detrás de un púlpito compartiendo la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios para empezar, desde ahí nosotros debemos de darnos a cuenta que es la palabra de Dios la que se comparte aquí para allá, y también que debe de ir respaldada por la misma palabra de Dios, porque si no está respaldada por la misma palabra de Dios, entonces ya no sería una doctrina, sino ya sería cuestión de nuestros propios pensamientos, y en el reino de Dios esto no funciona. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 49. Vamos a leer hasta 49 y ¿por qué no leer el 51 también? Que es donde nos vamos a basar en esta tarde. Dice el 49, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? El 50. ¿No hizo mi amado todas estas cosas? El 51. Duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Una vez más el 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Qué nos habla la Biblia en esta porción bíblica que acabamos de leer? Bueno, nos está hablando la Biblia de un hombre inocente que compartía el Evangelio, y que en esa época, en Hechos de los Apóstoles, había un grupo de personas que decían conocer a Dios, entre ellos Saulo de Tarso, quien se hace conocer enseguida por Pablo Apóstol, era el perseguidor de este hombre llamado Esteban. Incluso Esteban aquí él está hablando sobre toda la trayectoria o parte de su trayectoria del pueblo de Israel, que nunca obedecieron a los mandamientos de Dios. Y en el versículo 51 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís al Espíritu Santo. O sea, ustedes no oyen al Espíritu Santo, son sordos de oídos y duros de cerviz. Muy bien. Esta palabra cerviz, científicamente o clínicamente, es esta parte de acá, la nuca, y esta parte del cuello. Este es el cerviz. Note lo siguiente, son dos palabras muy parecidas, pero no tienen que ver una con la otra científicamente, porque una es ginecóloga, la otra es de acá, de esta parte, tanto del hombre como de la mujer. Está la palabra cerviz, que es esta parte, que se escribe con C, E, R, B chica, I y Z. Y está la palabra cervix, que en lugar de Z termina con una X.
cervix, y que esto es parte del cuello uterino de la mujer. Nada que ver una cosa con la otra, para que no confundamos. Cervix con Z y cervix con X. Es muy bueno explicar esto para que no haya confusión. El problema del pueblo de Dios: nunca doblaron su cerviz ante los ojos de Dios, como lo vamos a ir viendo conforme vamos avanzando en la palabra de Dios. Siempre erguidos así, con su cuello hacia arriba. Nunca pudieron ellos poder someterse y doblarse a un ser supremo, el cual era lo que Él les pedía. Necesito que se inclinen, necesito que se doblen, necesito que ustedes sean obedientes a esto. Y ellos nunca, o muchos de ellos perecieron por lo mismo. Vamos a entrar en detalles. Este es Esteban el que está hablando acá, lo que acabamos de leer, y les deja este mensaje. Ustedes siguen igual que el pasado, siguen resistiendo al Espíritu Santo, no escuchan la voz del Espíritu Santo y siguen siendo igual de alzados como lo fueron nuestros antepasados, que no inclinaron su cabeza para adorar a Dios. Vamos a Éxodo capítulo 32 y vamos a ir viendo por detalle todo esto, que es muy importante. Que, hermanos, ¿en qué consiste la adoración a Dios? Son muchas cosas para adorar a Dios. Hay quienes piensan que agarrar una guitarra, un instrumento y hacer ruido y sacar las cuentas, y que eso es adorar a Dios. Vamos a ver realmente qué es la adoración a Dios. Hay veces que ni siquiera se tiene una pequeña idea de lo que es adorar a Dios. Éxodo capítulo 32. Versículo 8 y 9. Dice el 8: pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. ¿Qué han hecho con el becerro? Lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son, ¿quiénes? Tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. El 9. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo duro ¿de qué? De cerviz. Fíjese bien lo que hace el pueblo de Israel. Mire lo que hace este pueblo saliendo de la tierra de Egipto. Lo primero que van y hacen, juntan zarcillos, anillos y cuanta cosa se encuentran, y con ello se hacen un becerro y comienzan a adorarlo. Y Dios les reclama esto. Pero lo que impacta, llama la atención, dice: se han hecho duros de cerviz. No doblan su cerviz. No se inclinan para entender con quién están tratando. Que no están tratando con alguien de su igual, sino que están tratando con el Rey de la Gloria, que los ha sacado de esas tierras de la esclavitud. Y ese era un problema, una desobediencia tremenda. Vamos a ver por primera vez donde la Escritura registra una adoración que enseguida vamos a verla con el mismo contenido del grado de adoración, pero entonces ya mencionada con todas sus palabras. Esta es la palabra asaj, adorar. Vamos a Génesis capítulo 18. Vamos a ir viendo por primera vez cuando encontramos esta palabra de bajarse, doblar cerviz o asaj, perdón. Génesis capítulo 18, por primera vez encontramos
en la palabra de Dios y en la Biblia, ¿quién fue quien empezó este asunto de obedecer a Dios e inclinarse o bajarse a tierra o doblar su cerviz? Génesis capítulo 18, versículo 2. Pero vamos a leer desde el 1, 18:1, para saber qué está pasando. Si no leemos esto, también no vamos a entender muy bien qué está pasando. Génesis 18:1 dice: después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí, 3 varones estaban juntos, y a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. ¿Y qué hizo? Y se postró en tierra. Y se postró en tierra. Por primera vez vemos la palabra adorar en la Biblia. ¿De quién nos está hablando aquí? Del padre de la fe. ¿Quién fue el primer adorador? El padre de la fe, nuestro padre Abraham. Se inclina, se dobla su cerviz, o sea, adora. Si yo canto, alabo a Dios, grito, brinco, ¿estoy adorando a Dios? No. Veamos y escudriñemos la escritura. Una cosa es la adoración, otra cosa es la alabanza. La adoración se une en un total con la oración. Van de la mano. La adoración y la oración son cosas que van juntas de la mano. La alabanza es para alabar a Dios, exaltar a Dios a través de mi cántico, como según otro lo encontramos registrado en los Salmos. También puede alabar a Dios sin necesidad de que haya instrumentos, sino también usted puede alabar a Dios con todo su corazón. Hay una y otra manera de que nosotros podamos alabar a Dios. Pero ¿cuál es la clave para que nosotros podamos entender si realmente en mi ser, en mi corazón, estoy adorando a Dios? Porque nosotros podemos sentirlo. Nosotros podemos entenderlo, si realmente estoy adorando a Dios o no estoy adorando a Dios. ¿Cómo? Seguimos con Padre Abraham. Vamos ahí mismo al Génesis capítulo 22 y entonces si ya nos encontramos con esta palabra, adorar. Génesis capítulo 22. Versículo 5, ya entonces encontramos esta palabra con todas sus letras. Génesis capítulo 22, versículo 5. Génesis 22, 5. ¿Lo tenemos? Amén. Mira lo que dice acá. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué van a hacer? Adoraremos y volveremos a vosotros. Una vez más. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperar aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué increíble para empezar declaración de Abraham? Anteriormente, él había tenido ya una plática con Dios. Dios le había dicho a Abraham: Abraham, necesito que entregues, te voy a mostrar un lugar y en aquel lugar necesito que me entregues a tu hijo
en sacrificio. En sacrificio. Bien, entonces Abraham, la Biblia no dice que se entristeció. La Biblia no dice que Abraham le reclamó a Dios. La Biblia no habla cosas en contra de Abraham en esto que acabamos de ver, por no someterse a la obediencia a Dios, sino que él va, obedece, y en el versículo 22:5 encontramos nosotros la adoración por boca de Abraham. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Nota usted en qué consiste la adoración a Dios? ¿En qué Dios se agrada con nosotros cuando nosotros lo adoramos? Número 1, hermanos, en la obediencia. En la obediencia. Donde tiempos presentes, incluso no, los muchachos dicen ahorita: ya no estamos en tus tiempos, ya estamos en el 2000 fulano, mangano y perengano. ¿Sí o no dicen así ahorita los muchachos? Se modernizan, dicen: ya no estamos en esos tiempos. Pero la realidad de la vida es que hay una palabra de Dios que nos guía, y que esa es más fresca que el mismo joven, y que las noticias de CNN, y que el periódico de la mañana. Así, es más nueva la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque veamos lo que le dice Esteban a aquellos hombres que lo querían aprender. Veamos. Ustedes resisten ¿a qué cosa? Al Espíritu Santo, y es un problema. Que el Espíritu Santo nos quiere guiar, nos quiere llevar a través de la palabra y de la buena voluntad agradable y perfecta de Dios, pero en ocasiones nosotros nos resistimos. O sea, fue en el tiempo de Abraham y de Esteban cuando se resistía al Espíritu Santo de Dios. Siguen los tiempos igual o peor como en los tiempos de Noé en estos días. Tiempos peligrosos, tiempos llenos de desobediencias. Ya. ¿Se ha dado cuenta usted que ya ahorita para buscar gente que adore a Dios se batalla? ¿Se ha dado cuenta usted que aquellos que adoran a Dios son contados, personas maduras, que buscan a Dios, que no andan con inmadureces, que yo que hay algo, que no, pues que aquí no hay esto, no, que aquí no hay lo otro? Estos no son adoradores, personas que no saben ni lo que quieren ellos mismos, mucho menos van a entender la voluntad de Dios. Cuando venga la prueba tan grande en la vida, nunca van a entender, nunca van a subir un escalón más, porque siempre van a estar sumergidos en la incredulidad y en tantas cosas que ni siquiera van a saber por dónde llegó el latigazo. Y lo primero que hace la gente es culpar a Dios. ¿Por qué pasan las tormentas? ¿Por qué pasa una cosa? ¿Por qué pasa la otra? ¿Por qué permite Dios esto y por qué permite Dios lo otro? Porque no estamos al pendiente, porque resistimos al Espíritu Santo de Dios. En ocasiones no queremos escuchar al Espíritu Santo de Dios, porque si hay una palabra áspera en nuestra vida, lo primero que estamos sintiendo es que fue para nosotros y la sentimos ofensiva. Es la carne. Es la carne que no nos deja desenvolvernos en la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál fue una de las principales causas de Abraham para adorar? Obedecer. Abraham tenía motivos suficientes para haber dejado de lado aquella ordenanza de Dios. Era su único hijo, el cual venía de una promesa divina. Madre estéril, con muchos años, y él 100 años.
sea, él tenía el motivo suficiente para decir, Señor, ¿por qué entonces? ¿Por qué si me lo das? Entonces, ¿por qué ahora quieres que yo mismo te lo entregue, que lo sacrifique? ¿Por qué entonces? ¿Por qué? Pero él adoró. Aquí está claro. Usted lo acaba de leer. Dice, el muchacho y yo subiremos, adoraremos y regresaremos. Usted puede tener en su idea, en su mente y en su corazón, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Al llegar a aquel lugar, al monte de Moriah, donde había que sacrificar. ¿Sabe usted, tiene una menor idea al llegar ahí, a ese lugar, donde estaba ya, donde se iba a hacer el altar, donde se iba a poner la leña para el holocausto, y luego las preguntas de su hijo también, que su hijo ya tenía conciencia de lo que estaba pasando, aquel hijo que le dice, pa, tenemos la leña para el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? O sea, ¿dónde está el animalito que vamos a sacrificar? ¿Puede imaginar usted el sentir de aquel hombre? De recibir un hijo de promesa de parte de Dios y que de repente al subir a hacer ese sacrificio en obediencia a Dios. ¿No es como para volverse loco en estos tiempos? Mi hijo, por favor, mi hija, por favor. Y es que no nos hemos quitado nosotros en ocasiones algo de nuestro pensamiento porque hemos resistido al Espíritu Santo de Dios, que ni siquiera en ocasiones nos deja adorar a Dios, nos impide adorar a Dios. ¿Cómo? Muy bien, como decíamos la semana pasada, que decidimos nosotros seguir cargando nuestras cargas, cuando nosotros no le decimos a Dios, Señor, aquí está, solo tú puedes hacerlo, es tu voluntad, yo no puedo hacer algo que tú vas a hacer, es tu voluntad. Y Dios va a hacer algo importante a su favor cuando nosotros hacemos esto. Pero en ocasiones nosotros queremos ser el mecánico de Dios, el que apriete un tornillito, el que haga esto por Dios. Señor, te voy a echar una ayudadita. Dios no nos está pidiendo una ayudadita, Dios nos está pidiendo obediencia. Es un mandamiento que obedezcamos. Y en esta ocasión, la grandeza en aquel hombre, en Abraham, es eso: obedecer y adorar. Obedecer y adorar. ¿Y cuál es lo contrario? Bueno, lo contrario es que siempre andamos erguiditos, ¿verdad? En ocasiones en nuestros trabajos no nos acordamos que existe un Dios bueno y poderoso, el cual nos puede ayudar al contrario de nosotros para cumplir nuestras funciones que nosotros estamos haciendo, pero no nos acordamos en ocasiones. En ocasiones pensamos que somos nosotros y que nomás nosotros y que nomás nosotros. Y eso es un problema grave. Un problema grave. Y este problema grave lo encontramos en las iglesias del Apocalipsis. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, tenemos un contra de Dios que no es muy favorable. Vamos a ir a Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15, versículo 8. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo.
¿El gozo de quién? Por supuesto que el gozo de Dios. Pero está hablando de, pastor, usted está hablando de la adoración. ¿Qué tiene que ver la oración? Es algo que va de la mano. Algo que va de la mano. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que cuando vamos nosotros a servir a Dios, estamos sirviendo a Dios, buscando a Dios con todo nuestro corazón, es necesario que nosotros lo hagamos con todo nuestro ser, con todo nuestro entendimiento, con todo nuestro corazón. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque Dios no acepta imitaciones. Dios quiere, simple y sencillo, que sea lo genuino, auténtico de su corazón o de nuestro corazón. Que nosotros a través de la oración y de la adoración no busquemos nosotros ser o aparentarla, sino que ella sea y salga de todo nuestro ser. Hay quienes piensan que Dios va a aceptar algo, una copia o algo, porque yo miré que lo hizo fulana, que lo hizo fulano, que lo hizo... Dios no acepta copias. Porque es muy claro lo que dijo el profeta, que Él quitaría un corazón de piedra para darnos un corazón de carne. ¿Para qué? Para que busquemos de Él, para adorarlo a Él y no nos desviemos nosotros. ¿Cuál es el desvío? El desvío es que mire, llega un momento, hermano, hermana, que llega un momento donde ya vamos así por la vida, mire, ya parece que traemos un cuellero aquí que no nos permite a nosotros. ¿Por qué? Porque ya sentimos que ya lo somos todo en la vida. Y la verdad que mientras estemos en esta tierra que es una tierra maldecida por Dios, mientras estemos caminando sobre esta tierra, seguiremos siendo seres que necesitaremos y seguiremos necesitando de Dios siempre, sin crítica alguna. A mí me ha tocado mirar ya gente que ha tenido sus logros y están erguidos, donde Dios no está en su corazón, donde es más importante ese orgullo que los hace erguir su vida y no inclinar más su servicio al Señor. Vamos a Proverbios capítulo 29. Sigamos recurriendo a la Escritura, que esta es una lindura. Proverbios 29:1. ¿Lo tenemos? Amén. El hombre que reprendido endurece, ¿qué cosa? La cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina, no habrá cura. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Dios va a venir y nos va a dar un zapezote, y que si no entendemos después de este zapezote, después de este golpe tan duro, va a llegar el momento donde ya no hay cura para nosotros. Ya, o sea, veamos el Antiguo Testamento, aquel hombre que le dice, no haga sacrificio hasta que yo esté presente, y aquel hombre endurece su cerviz, vaya a hacer sacrificio. Llega un momento donde le dice Dios al profeta, ¿sabes qué? Este cuate está desechado, no lo quiero más ya. Sos desobediente, es erguido, no dobles, y aparte quiere hacer la voluntad mía. Y yo no comparto mi gloria con nadie. Usted recuerda, hermanos,
cuando el Señor Jesús se sube al monte a orar, cuando se sube al monte a orar, y busquémoslo ahí en Mateo capítulo 4, cuando sube a orar, Mateo capítulo 4, versículo 8. Mateo capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Mateo 4, 8 dice: otra vez le llevó, ¿quién? El diablo. El diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ve el riesgo en el que estamos, en el que estamos por este mundo. O sea, Dios le da oportunidad de que usted haga sus logros, de que sea una persona bendecida, pero luego confundimos la bendición de Dios con las abundancias, y entonces comenzamos nosotros a llegar a un punto donde nos endiosamos de las cosas que Dios nos ha dado y nos vamos apartando de Dios sin contemplar que el que nos hizo ese gran favor fue Dios. Y nos vamos metiendo nosotros ya en otro tipo de pensamiento, en otro tipo de sistema, donde ya nuestra mente empieza a cambiar nuestra mente. No, es que pues yo ya pertenezco a otro tipo de sociedad, yo ya no me quiero envolver allá porque allá suceden cosas y hay gente que se ha atrevido hasta decir: no, es que yo ahí no, porque pues, uy, cuánto chisme y todo eso. Óigame, cuánta falta Espíritu Santo en nuestra vida necesitamos. Porque aquella persona que menciona esto es porque bajita la tenaza, bajo el agua le fascina. Porque si no le gustara, fuera y lo remediara. Punto. ¿Qué sigue siendo? Erguido, erguida, dura de cerviz. Entonces, acá el punto no es Dios, servirle, adorarle, el bendecirle. Acá el punto, hermanos, el punto ya es sentirme yo bien. Que yo me sienta a gusto. Que yo me sienta cómodo. No. Imagínense que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a esta vida, sentirse cómodo. Si Él hubiera querido, hubiera sacado a Herodes de su palacio, lo echa para afuera y Él se mete a vivir con las comodidades que Herodes había tenido. Pero dice: yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. He venido a servir. Entonces, vea una cosa con la otra. Entonces, imagínese, este enemigo de nuestras almas viene con el Señor Jesucristo y le dice: si postrado de rodillas me adora. Oiga, buscando la adoración, nos vamos a ir metiendo en este tema más adelante, porque es bien necesario que nosotros tengamos mucho cuidado, especialmente los que estamos aquí enfrente, los que buscamos la presencia de Dios. Es necesario que estemos bien, pero bien fundamentados en la palabra de Dios, con estos principios. Se han confundido tanto las cosas. Hay quien piensa que ya ruidos así es adorar o alabar a Dios. No. Entonces, ¿en qué consiste el adorar a Dios? Número uno, acuérdense, empezamos hoy. Número uno, nuestra obediencia. Y sea lo que sea que esté pasando a nuestro alrededor, nosotros tenemos que seguir adorando a Dios. Imagínense, Abraham, yo me pongo a pensar en Abraham y que al subir con su animalito, con la mulita llena de la leñita y con su hijito,
quizá de la mano, agarrándole el otro lado a la mulita o a la burrita ahí para subir. ¿Qué llevaba en su corazón ese hombre con toda seguridad? Señor, tú sabes lo que haces. Yo no puedo ponerme a pelear. No puedo yo discutir contigo porque tú sabes lo que vas a hacer. ¿Qué hace cuando ya tira su mano hacia arriba? Oye la voz del cielo: Abraham, no lo hagas, porque Dios ha escuchado y ha visto tu obediencia. Ustedes, yo he escuchado a personas que dicen: pero yo qué cabeza yo voy a tener para adorar a Dios, para orar, pues si no ves lo que estoy pasando, tengo tantos problemas en mi vida que ¿cómo es posible que yo vaya a adorar y a buscar a Dios con tantos problemas que tiene? Y los va a seguir teniendo y más feos. Por eso cuando esté el problema ahí en su vida, hermanos, tírese de rodillas, incline su cerviz, humíllese delante de Dios. Y Él sabe bien, dice que Él es bueno y misericordioso y oportuno para hacer lo que Él va a hacer a favor nuestro, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Mi trabajo es doblarme, tirarme: Señor, aquí estoy, vengo a doblar mi cerviz, vengo a humillarme, a reconocer tu grandeza, majestad, Rey Supremo de todo el universo. Señor, yo estoy aquí, Padre mío, donde aquí yo solamente lo único que yo deseo es sentir que tengo, Señor, en mi vida tu presencia, y que en algún lugar de mi corazón, Señor, has de estar ahí. Solamente a eso vengo yo a adorarte. Pero se ha confundido la oración, la adoración con petición. Con petición. Esta es otra cosa. Está dentro del patrón bíblico del Señor, pero no es una cosa con la otra. Me han reclamado, ¿sabe? Por decir esto, porque en ocasiones, lejos de venir y adorar: Señor, dame esto, Señor, dame aquello, Señor, dame esto otro, Señor, dame esto otro. Wait. Dios no es el tendero. Dios no es el tendero, el del supermercado. Dios es el Rey Supremo de todo el universo, quien tiene todos los recursos inagotables en el cielo para dárselos. Pero es la adoración primero. Padre nuestro, Padre, para empezar, Padre de nosotros, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es adorar. Orar y adorar. Ir nosotros ante la presencia: Rey, yo reconozco tu poder, tu grandeza, tu majestad, porque tú eres grande, eres el Dios de los dioses, eres el Todopoderoso, y no hay nadie como tú que te pueda superar. No hay nadie como tú, tan grande, majestuoso y poderoso. Y usted va a comenzar a sentir la presencia de Dios en su vida. Una confianza que le va a dar a usted ese deseo de seguir saliendo adelante, pese a lo que pese, lo que esté pasando. Esa presencia de Dios en su vida le va a dar seguridad para caminar en la vida, sean los obstáculos que sean, sea lo que venga, sea lo que venga, sea lo que venga. Usted lleva en su ser esa convicción de que usted va a seguir avanzando sin miedo, sin temores. Y Dios va a venir a su vida y Dios mismo le va a hacer entender, le va a ayudar Dios, que lo que va a pasar bajo la voluntad de Dios. Pero que usted, como dice el Salmo 91, de sus manos estará seguro. Y van a venir muchas oportunidades en su vida. Va a venir Satanás a decirle: mira, te invito a tal lugar, mira, vamos a tal lugar, vamos a meternos a tal lugar. Al cabo, ¿qué pasa? No pasa nada. Sí pasa, y mucho.
porque nos estamos metiendo en el tema donde el diablo le ofrece a Señor Jesús todo lo que no ni siquiera era de Él, ¿verdad? Y nosotros estamos entrando en ese mismo tema. El diablo nos va llevando a lugares donde nosotros no tenemos que estar en esos lugares, y ahí vamos y ahí nos retacamos. Y luego vienen las consecuencias. Pero eso sí, el domingo en la iglesia, santo, 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 y piensas que estás adorando a Dios. Puede suceder, pero necesita el arrepentimiento primero. Cacique, nosotros, los hijos de Dios, que entremos en el caciquismo, perjudicar a otra persona, que nosotros hagamos algo que no tenemos que hacer con otras personas, y venimos el domingo y santo, 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 santo. Oye, te estás tirando más problemas encima de ti delante de Dios. Esto es delicado, no es un juego, no es la iglesita. Yo hago mi iglesita y ya no, hermanos, esto no es así. Aquí hay un Dios supremo que es servir. O somos o no somos. Y qué obstáculos te vas a presentar, pero por montones. Pero acuérdese, adorar. Hay que ir al monte Moriah, adorar, adorar y adorar. Y seguir adorando, y seguir adorando, y seguir adorando. ¿Sabe usted que Dios le gusta escuchar que lo adoramos? A Él le encanta la adoración. La semana que viene entramos en ese tema. ¿Quién le robó la adoración? Y aquí vamos a hablar con el favor de Dios, la semana que entra, de músicos y todo este tipo de cosas. Hermanos, esto es tan profundo. Entonces a nosotros nos toca lo siguiente: adorar a Dios y seguir adorando a Dios. ¿Por qué razón nosotros tenemos que adorar? Mira, vamos allá a la segunda. ¿Cómo me doy cuenta que yo estoy adorando a Dios? ¡Qué bendición tan grande! Para empezar, yo tengo que buscar eso. Vamos a la segunda de los Corintios, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 17. ¿Por qué? ¿Y cómo? Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17 dice: el Señor es, ¿qué cosa? Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Cuando usted se sienta libre de adorar a Dios con todo su corazón, de adorar a Dios, de adorar a Dios y de adorar a Dios, usted sabe que ahí está el Espíritu de Dios en su vida, y que usted no le resiste, y que usted, pese a lo que pasa, usted va a ir a adorarlo, usted va a ir a bendecirlo, usted va a ir a buscar con todo su corazón de Dios, no solamente porque escucha a los demás y porque lo hacen los demás, sino usted sabe que usted va a buscar a Dios con todo, y usted sabe perfectamente: yo puedo adorar a Dios, yo puedo tirar de rodillas, así sea en mi trabajo, por ahí me busco un cuarto donde no haya nadie, donde esté solo, ahí me tiro de rodillas y ahí te adoro, Señor, aunque sea un ratito, pero yo ahí te adoro con todo mi corazón, porque necesito de ti, porque yo sé, Señor, que yo bajaré con mi hijo abajo. Yo sé, Señor, que tú me quitarás ese problema de encima y regresaré, y de ese problema, Señor, yo saldré ileso o limpio, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Entonces, esto también lo debo tocar la semana que entra, con el favor de Dios. ¿Qué está buscando Dios ahorita en estos tiempos? Porque ahorita se le enfatiza bien mucho a otras cosas. ¿Qué programa fulano? ¿Qué esto y qué el otro? ¿Qué está buscando Dios? Dios está buscando músicos. Dios está buscando personas que hagan la bulla, personas que hagan el montón. ¿No?
no es lo que Dios está buscando. Mira ahí en San Juan capítulo 4, que es realmente en su búsqueda de Dios, en su voluntad de Dios, que busca de nosotros, de los seres humanos. Entonces, ¿qué leímos por ahí en la 2 de Corintios? Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Es como usted sabe, en su libertad, en la búsqueda de Dios, que Dios está con usted, pese y pase lo que pase. Capítulo 4, versículo 23. Cuatro 23 dice, mas la hora viene y la hora es ¿cuándo? ¿Quién es? Los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ajash, que inclinen su cerviz, que nos tiremos, reconociendo un estado de bancarrota en nuestra vida. No estoy hablando económicamente o algo así por el estilo, sino el problema aquí consiste por lo regular. Acuérdense lo que dice la Biblia. Cuando habla de cerviz, nos habla de nuca, de la cabeza, del pensamiento, de la altivez del hombre. Y cuando esto sucede es tirarnos de rodillas, tirarnos en el suelo y entender su grandeza. Pero yo, ¿cómo voy a tirar en el suelo? Pues si me voy a ensuciar. Hay otras cosas más sucias en nuestro corazón y ahí las cargamos. Y anda cuidando de ensuciarse las rodillas, por favor. De manera que, hermanos, esta es la buena voluntad de Dios. Lo acabamos de leer nosotros, lo venimos viendo. Esto lo busqué en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, a boca de Esteban o a voz de Esteban, que Esteban les deja saber a la gente contemporánea, hace 2000 años aproximadamente, lo duro de cerviz. Así andaba Pablo y él mismo lo confiesa, Pablo. En el capítulo 19 en delante, todo de allí para adelante usted mira todo Hechos de los Apóstoles y ahí usted encuentra el testimonio de Pablo. Él escucha, usted escucha ahí casi voz audible leyendo la palabra de Dios, lo que Pablo relata de ahí para adelante, quién era él y qué era lo que hacía. Duro de cerviz. Aquí Esteban le aplica esta palabra a los que estaban allí, incluyendo Pablo. No lo resistieron, lo mataron a pedradas. Y esto lo venimos viendo desde el Éxodo, desde la antigüedad, hasta nuestros tiempos. Hasta nuestros tiempos. Sí, entonces cuidémonos. Cuidémonos que a nosotros no nos acontezca esto. A mí no me favorece que usted lo haga, ni tampoco quiero que lo haga delante mío, porque esto es una relación personal con Dios, la adoración. Amén. Pues esa es la palabra de Dios. Enciérrate por ahí en tu aposento, cierra las ventanas, las puertas y adórale. Y adórale. Pero es necesario que nos libremos nosotros de toda altivez, engaño del enemigo, porque siempre el enemigo ha querido robarle la gloria a Dios. Y lo vamos a ver, vamos a estar viendo detalle por detalle. Hermanos, esto es nuestra bendición. Doblarnos, humillarnos delante de Dios y no ser altivos, mucho menos orgullosos, menos engreídos, porque es todo lo que el paquete que consiste en una persona dura de servir. Engreídos, orgullosos, altivos y pues de vez en cuando presumidos. Que no nos acontezca eso. Vamos a ponernos de pie.